Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este video y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. La persona dentro de la villana. Capítulo extra 1. El arrepentimiento de mi ex prometido. Mi prometida era una persona capaz de todo. Por supuesto, no carecía de defectos, aunque normalmente se comportaba como una dama perfecta. Tenía un lado adorablemente torpe que cometía pequeños errores cuando se descuidaba. Sin embargo, desde que nos comprometimos, siempre me comparaban con ella. Aunque estaba orgulloso de Remy, siempre había una parte de mí que envidiaba su talento y sus ideas. Era una maga de primera clase, desarrolló numerosos hechizos útiles para la vida diaria y creó productos que, con ideas fuera de lo común, eran comprados tanto por nobles como por plebeyos. No fueron uno ni dos los problemas sociales que resolvió proponiendo sistemas nunca antes escuchados. Por supuesto, yo también me esforcé. Estudié y trabajé duro para convertirme en un rey digno de ella, y aunque no destacaba, logré algunos éxitos. Sin embargo, desde la perspectiva de los nobles que me rodeaban, mis logros palidecían en comparación con los de Remy. Yo mismo lo sabía, lo entendía, pero me alegraba que Remy fuera la que más elogiara mis modestos logros y se alegrara más que yo. Al mismo tiempo, sentía resentimiento. Era imposible que yo, con mi mente rígida, intentara imitar sus ideas libres. Además, no quería hacer lo mismo que Remy. Tampoco quería seguir sus pasos. El día que hablamos en el Senador, prometimos complementarnos porque éramos buenos en cosas diferentes. Remy siempre ha tenido eso en mente y ha trabajado incansablemente por el país y por mí. Por supuesto, yo también me he esforzado de diversas maneras para no avergonzar a Remy, pero, aunque fuera mejor que ella en política, o estuviera más versado en historia, o fuera evaluado por los demás como excelente en lograr resultados de manera constante, mi complejo de inferioridad hacia Remy nunca desapareció. La amaba más que a nadie, pero también la envidiaba más que a nadie. La frase, como era de esperar de la prometida del príncipe heredero, que empecé a escuchar a menudo en la academia, también se había convertido en una presión. Sabía que Remy se esforzaba para que la consideraran, como era de esperar, por mí, pero, ¿qué tan maravillosa persona me veía Remy? Si no fuera por mi título de príncipe heredero, creo que no me habría elegido como su prometido, y esa suposición no está muy lejos de la realidad. Pero la propia Remy, me amaba más que a nada, y se esforzaba por mí. Pensar eso me tranquilizaba un poco, y me había vuelto dependiente de ello. La doncella estelar. Esa frase la escuché por última vez cuando estudiaba la historia del reino. Era la mujer que luchó como compañera del héroe que fundó este país, se convirtió en su esposa y apoyó la fundación como la primera reina. Se dice que aparece cuando el mundo está en gran desorden, y tiene el poder de proteger a sus aliados en combate y fortalecer sus habilidades. Se dice que extrae el talento de sus compañeros con el poder de las estrellas, y no solo mejora las habilidades existentes, sino que también despierta talentos latentes, aumenta la capacidad de producción de las personas fuera del combate y enriquece la cosecha de las tierras de cultivo. Si 100 magos de la corte intentaran hacer lo mismo con magia, no podrían. A una mujer que logra poderes tan extraordinarios con un poder especial llamado oración de la estrella, se la llama doncella estelar. Llegó una notificación al castillo real de que se había encontrado una joven con un fuerte poder mágico entre la gente común, y que se había observado el poder de mejorar las habilidades de los compañeros sin usar magia, tal como decía la leyenda. Como yo, un miembro de la realeza, solo había oído hablar de ella en leyendas, no había ninguna guía sobre cómo tratarla, y su aceptación fue extremadamente confusa. Sin embargo, no podíamos dejarla en la calle. Teníamos que enseñarle a controlar su poder y protegerla de aquellos que intentaran usar el poder de la doncella estelar con malas intenciones. Sin embargo, cuando el país tomó la custodia de la joven doncella estelar, el padre, un comerciante ambulante, exigió una gran suma de dinero como si la estuviera vendiendo, diciendo, «porque me separan de mi querida hija única». Además, se dice que dijo, «si el poder de la doncella estelar no sirve para nada, no lo devolveré», y el funcionario que la acompañó a la capital estaba indignado. Se dice que la doncella estelar, una joven llamada Pina, estaba tan avergonzada que daba lástima verla. Había vivido en la ciudad y, debido a su poder especial,
la harían estudiar entre nobles por nuestra conveniencia. El rey, mi padre, me dijo que se necesitaba una consideración especial para ella, a diferencia de los estudiantes becados que ingresaban con determinación y expectativas. Así, yo, Remy, Claude y 3 asistentes cercanos, junto con las prometidas de Claude y Stefan, nos encargamos de la protección de la doncella estelar. La prometida de David era mayor y ya se había establecido como caballero, por lo que no tenía un papel diario en la academia, pero escuché que tendría muchas oportunidades de acompañarla como guardaespaldas fuera de la academia. Considerando el poder de la doncella estelar, en el futuro, ella definitivamente estará involucrada en el ejército, en la defensa nacional. Aunque lo llamamos proteger, esto es un encierro. Sin embargo, ante la impotencia de no poder hacer otra cosa, les dije a mis compañeros, ayudemos todos a la doncella estelar para que tenga una vida escolar agradable. Antes de ser un ser con un poder especial, ella también es una ciudadana de este país. Es nuestro deber como realeza y nobles proteger la vida de nuestros ciudadanos. Solo Remy parecía un poco preocupada, y pensé que era raro que Remy, que se llevaba bien con la gente nueva de inmediato, fuera tímida. Oye, ¿qué piensas, Williard? ¿Qué quieres decir? Esa chica, la doncella estelar, su impresión es muy diferente a lo que dijo el funcionario que fue a buscarla. Cierto. A veces me invitan a salones viudas que me miran de forma extraña, y se parecen mucho a ellas, su voz, sus ojos, y me tocan fingiendo ser un accidente. Nos hace eso a todos. Si no nos hubieran dicho que era la doncella estelar, la habríamos confundido con una prostituta. Stefan se frotaba el brazo que, al parecer, había sido tocado. ¿Prostituta? Miré a Claude al oír sus palabras, y él dijo con una sonrisa inescrutable, mi suegro me llevó como parte de mi educación. No es que haya tenido relaciones con ellas. El primer encuentro con la doncella estelar no fue una buena impresión. Por ejemplo, en las fiestas de té, aunque no podía superar a Remy, que sería la reina, había muchas mujeres que buscaban el favor del príncipe para convertirse en concubinas o amantes. Por supuesto, yo no me involucraba con esas mujeres, pero ella era más descarada y agresiva que ellas, y, por decirlo de alguna manera, me echó para atrás. Por cierto, Remy y las demás, durante la fiesta del té preparada, para confraternizar, la prometida de Claude, Adriana, que estaba irritada por el comportamiento de la doncella estelar, se fue con Remy y las demás a rehacer la fiesta del té solo para mujeres, diciendo, vamos a quitarnos el mal sabor de boca. Justo después de que la doncella estelar se retirara. Nosotros, los hombres, nos quedamos abandonados. Aún así, Remy se veía tan linda y preocupada hace un momento. Debería haber visto muchas veces cómo me coqueteaban cuando salíamos a eventos sociales como pareja. Le preocupará la historia de que la doncella estelar, que apareció desde la fundación del país, a menudo se convertía en la compañera del rey. Una parte de mí se sintió un poco feliz. Modesta, pero con una fuerte impresión. Ansiosa por aprender, y aunque carece de educación y conocimientos, no es tonta. Como ciudadana común, sus modales son suficientes, y es una chica agradable que muestra una actitud de querer ser lo más educada posible, ¿verdad? Aunque se esfuerza por agradar en un lugar desconocido, es posible que las personas que toma como modelo no sean las adecuadas. Bueno, creo que si hubiera recibido una educación adecuada en el Palacio Real antes de entrar en la academia, se resolvería en cierta medida. Su Alteza sigue teniendo pensamientos ejemplares, como siempre. ¿El funcionario hizo un informe falso? Pero, ¿para qué? No es una niña con una situación económica que permita sobornos, quizás una trampa de miel. ¿O el funcionario tenía gustos por las niñas? Bueno, digamos que hay que observarla. En cualquier caso, dado que ella es la doncella estelar, en el futuro nosotros, no podremos separarla del país. No podemos permitir que se enfade y se vaya a otro país por su cuenta. Y si la atamos al país de una manera que sea obvia, otros países se inmiscuirán. No tenemos intención de invadir, pero si posee el poder de la leyenda, el efecto de ese poder pulido se extenderá a todos los soldados del país. Sería terrible si fuera tomada por un país extranjero y utilizada en la guerra. La razón por la que la estamos metiendo en la academia es para que se case con el segundo hijo o un hijo posterior de un noble adecuado, para incorporarla a la sociedad noble y al país. Tal como está,
los hijos de nobles decentes la evitarán. Parece que será difícil si no trabajamos juntos para educarla. En ese momento, nadie tenía una buena impresión de ella. Además, a ella no le gustaba que hubiera otras mujeres a su alrededor, y me envió a mí para que solicitara a la familia real, que le brindaba protección, que alejara a Remy y a las demás. Por supuesto, no la escucharon, pero al escuchar esto, Remy y Adriana, nuestras prometidas, comenzaron a evitar a la doncella estelar. Al parecer, ella rechazó a las que amablemente le señalaban sus modales, diciendo con lágrimas en los ojos que estaban siendo malas. A partir de ese momento, Adriana, junto con Remy y otra persona, se retiraron de este círculo, diciendo, parece que será difícil asistir juntas hasta que Pina-san muestre una actitud de querer entender el significado de nuestra guía. El lado del castillo también lo permitió, prefiriendo evitar problemas. Ay, la verdad es que si pudiera, yo también me iría. Intenté sugerirle al rey que sería mejor no enviar a la academia a la doncella estelar hasta que aprendiera modales más decentes, pero me lo rechazó diciendo, ¿cómo vas a controlar a alguien que en el futuro debería tomar las riendas del país si no puedes manejar esto? Parece que la doncella estelar no muestra ninguna intención de estudiar seriamente si no estamos David y yo, así que los tutores se rindieron y dijeron que sería mejor que fuera a la academia con nosotros. Es cierto que en la academia, al menos durante las clases, se sienta en su pupitre, pero el informe decía que incluso eso es difícil si está a solas con un tutor. Además, ya se ha mudado al dormitorio, y hay una razón por la que queremos evitar que regrese al castillo real ahora, se levantarían muchas sospechas. Podría decirse que me amenazaron con que se malinterpretaría como si fuera mi educación como prometida. Entre los tutores de la doncella estelar estaba la tía Margarete, a quien mi padre no soporta, así que no puedo evitar pensar que mi padre simplemente la impuso a quien le resultaba más fácil de manejar. Pero parece que este sufrimiento continuará por un tiempo, y los 4 hombres nos animábamos mutuamente. Señorita Pina, como le dije antes, solo la familia o el prometido pueden tocar el brazo de un hombre. Ay. Lo siento, yo, como plebeya, esto era normal, y todavía no se me quita la costumbre. Y así, se repetía una y otra vez, sin saber cuántas veces, la misma conversación, lo que me exasperaba. No le estoy pidiendo que memorice un libro entero, porque no puede aprender algo tan simple como, no toques el cuerpo de un hombre sin motivo. Stefan, a quien a menudo se le acercaban las viudas, decía despreocupadamente, ella lo hace a propósito, ¿verdad? Y me miraba como si no fuera asunto suyo, a mí, que era su víctima más frecuente. Pensando que no era él, te guardo rencor, Stefan. Y también David, que últimamente se escapa con la excusa del entrenamiento. Y Claude, que lee un libro con cara de indiferencia y no participa en la conversación. La doncella estelar siempre intenta estar con nosotros. Al principio, era solo una protección del tipo, puedes contar conmigo si pasa algo, pero ahora, durante los recreos y después de clase, siempre se une a nosotros a menos que la rechacemos. Cuando le pregunto si no quiere hacer amigos, dice, como soy una ex plebeya, a nadie le caigo bien, pero en esta academia, donde hay 3 o 4 estudiantes becados en cada clase en campos como el estudio, la magia o los aprendices de caballero, esa explicación solo me parece extraña. Los demás estudiantes plebeyos no han presentado ninguna queja sobre exclusión por ser plebeyos, como dice la doncella estelar. De hecho, si se pega a nosotros, que estamos en diferentes grados y clases, no creo que pueda hacer amigos. A veces queremos alejarnos de la doncella estelar, y cuando tenemos un momento a solas por turnos, aparece de la nada y nos habla. A veces da respuestas extrañas sin contexto, y solo hablar con ella es agotador. De repente está detrás de ti, y aunque habla, solo la entiendes a medias, si no fuera un ser humano vivo, parecería sacada de una historia de terror. Así que, cuando la doncella estelar empezó a decir cosas como, hoy después de clase tengo un compromiso, lo siento, no puedo asistir a la hora del té a pesar de que me invitan todos los días, o hoy almorzaré con otras personas, y hubo momentos en los que no aparecía, nosotros nos sentimos aliviados. Por eso, no lo pensamos mucho, ni quisimos pensarlo. Tampoco pensamos en que, de repente, ella siempre olía dulce, y que, aunque el aroma era tan fuerte que resultaba empalagoso, por alguna razón no nos resultaba desagradable. Ni en que la doncella estelar, a quien antes todos evitaban,
de repente estaba siempre rodeada de una gran cantidad de amigos. Ni en que, un día, nosotros empezamos a llamarla Pina, a secas, tal como ella nos lo pedía. Aunque se probaba la comida, me sentía mal porque mi mente y mis emociones estaban disociadas al recibir y comer las galletas caseras delante de ella. ¿Por qué me gustaba tanto la señorita Pina, a quien antes había detestado? Sentía aversión por cada una de sus acciones, pero no podía rechazar a la propia señorita Pina. Cuando me tocaba el brazo, mi mente podía discernir que esa acción no era apropiada para una mujer, pero mi pecho se llenaba de alegría. Era repugnante. Su Alteza Williard es un poco difícil de pronunciar. ¿Puedo llamarle Su Alteza Will? Ah, sí, está bien. Antes de que pudiera responder que solo permitía apodos a mi familia y prometida, mi boca habló por sí sola. Claude, que estaba a mi lado, me miró como si viera algo increíble. Yo mismo no podía creer mi propia acción en ese momento. ¿Qué estoy haciendo ahora? Sintiendo náuseas por la incongruencia entre mi pensamiento y mi instinto, me quedé inmóvil. Pina me tomó del brazo y exclamó, «¡Qué bien!», de forma descarada. En mi mente pensaba, debo rechazarla, pero sentí una alegría sincera, como cuando la persona que te gusta te toma del brazo, como cuando escoltaba a Remy. Para intentar calmarme un poco, como si me dijera a mí mismo que algo andaba mal, me olvidé de que Pina seguía pegada a mí y extendí la mano hacia el té. Y esto, yo no me di cuenta en absoluto, pero Remy, desde la entrada del salón, lo había visto todo. Aunque mi mente sabía que algo andaba mal, cuando estaba con Pina, mi corazón se llenaba de alegría por alguna razón. Le pregunté a un asistente de confianza de mi padre, bajo la condición de que no lo contara a nadie, aunque el comportamiento y las palabras de esa mujer me provocan aversión, por alguna razón mis emociones sienten alegría, ¿conoce algún fenómeno inexplicable como este? Pero no obtuve la respuesta sensata que esperaba. Solo me miró con una sonrisa y dijo, más o menos a todos les pasa lo mismo cuando se enamoran en la adolescencia. Y cuando le pregunté sobre la posibilidad de que se hubiera usado un encanto de atracción o magia para manipular la mente, pasando por alto la protección que yo, de la familia real, llevaba, no me hizo caso. Porque es extraño, esto, cuando estoy solo, echo de menos a Remy, pero cuando estoy con Pina, todo lo demás, excepto Pina, me da igual. Es como si mis emociones no fueran mías, y eso me asusta. Pina, a quien al principio todos en la academia miraban de lejos y decían que era una persona sin sentido común, ahora es popular entre todos los grados. Incluso hay quienes, aunque estemos nosotros, se acercan y le piden un autógrafo a Pina, diciendo, quiero la protección de la doncella estelar. Es demasiado antinatural. Oye, Su Alteza Will, ¿crees que a la señorita Remilia no le caigo bien? ¿Por qué dices eso? Es que, no, parece que no le gusta que una ex plebeya como yo esté al lado de su amado prometido. ¿Te dijo algo? ¿MMM? No, seguro que es solo mi imaginación, está bien. Ella misma inició la conversación, y luego la terminó de forma entrecortada. Si se tratara de otra persona, le habría preguntado, ¿qué quieres decir? Mientras decía, está bien, Pina me tocó la mano y sentí como si mi capacidad de pensar se hubiera reducido. ¿Por cuál de las dos cosas me alegraba? No, me alegraba que Remy estuviera celosa. Me alegraba saber que Remy me quería tanto como para sentir celos. No era porque Pina me hubiera tomado de la mano. Incluso la perfecta dama, Remy, llena de talento, tenía cosas que no podía controlar. Que sintiera celos de Pina, a quien solo trataba por asuntos del reino, era como una chica normal y muy linda. En ese momento, no me di cuenta de que la presión en mi corazón, que pensaba, debo convertirme en un rey digno de Remy, se había aligerado un poco. En ese momento, lo había aceptado. Ah, la duquesa Remilia celosa de Pina. Y con alegría, lo reconocí como verdad. Poco a poco, los celos de Remy se volvieron más intensos, y como había muchos testigos, ni yo ni mis asistentes, incluido Claude, dudamos de que fuera cierto. Intenté mediar varias veces, pero Remy se negaba obstinadamente a admitir que no había hecho nada. Y eso a pesar de que las amigas de Remy contaban historias que corroboraban el testimonio de Pina, diciendo, en realidad hizo esto, y dijo esto. Que la futura reina estuviera enemistada con la doncella estelar,
un símbolo de la fundación del reino a la par del héroe, era una mala reputación. Justo cuando estábamos tratando de resolverlo, ocurrió un incidente. Pina fue empujada por Remy por las escaleras. Remy, incluso cuando la gente se acercaba, se quedó de pie con la mano extendida, sin decir nada. Irritado por su falta de disculpas, me llevé a Pina a la enfermería sin decir una palabra. Pina, que al parecer se había torcido un tobillo y tenía varios hematomas, no dejaba de decir, es mi culpa, es porque Su Alteza Williard me favorece a mí en lugar de a la señorita Remilia, mientras recibía tratamiento detrás de la cortina. El médico mágico que la atendía sentía simpatía por Pina, quien al parecer venía a la enfermería con frecuencia por lesiones relacionadas con Remy. Fue un accidente, pero si fue un accidente, ¿por qué no se disculpó? Mientras pensaba en esas cosas, defendiendo a Remy, la señorita Pina, que al parecer había terminado su tratamiento, se aferró a mi brazo. ¡Qué pena! Su Alteza Will, tener a una persona así como prometida. Una persona así. Que una vizcondesa, aunque adoptada, llamara, una persona así, a una duquesa. En mi mente, sabía que era algo muy descortés e irrespetuoso, pero por alguna razón no sentía ganas de regañarla. Inconscientemente, siempre había actuado con la restricción de, no quiero que Pina me odie. Por mucho que le guste el señor Will, hacer esto, es demasiado cruel. Remy. Porque me quiere, hace esto. Mientras murmuraba eso, sentía alegría. Hasta ahora, Remy había estado haciendo cosas a escondidas, o eso creía ella, pero había bastantes testigos y pruebas de su acoso. Aunque ella no lo admitía, sentía que era una forma de resistencia hacia mí, lo que me parecía incluso tierno. Además, pensar que Remy me amaba tanto como para llegar a hacer esto. La carga de tener una prometida demasiado excelente, que oprimía mi corazón había desaparecido sin darme cuenta. Una futura reina que, por celos de la doncella estelar, comete actos de agresión, sería considerada no apta. Aunque Remy tuviera logros anteriores, un defecto de tal magnitud no podría ser ignorado. Incluso fuera de la academia, este escándalo se había extendido, especialmente entre los nobles de la generación de nuestros padres. Yo organizaría un encuentro para que Remy se disculpara oficialmente con la doncella estelar. Con esto, la gente de alrededor se sentiría satisfecha. Entonces Remy me agradecería. No le quedaría más remedio que agradecerme. Pero después de eso, por muy elogiada que fuera como una reina maravillosa, este incidente ensombrecería los logros de Remy. Nunca más sería evaluada sin reservas. Quizás se diría que era capaz, pero con algunos problemas de personalidad. Me imagino la escena años después, antes de la boda, disculpándose, lo siento mucho por aquel entonces, estaba tan loca de amor por Will. Sí, un poco de locura es lo que le conviene a un príncipe heredero mediocre como yo. Ah, Remy ha caído hasta donde estoy yo. Por fin somos iguales. Para que no pudiera evadir la responsabilidad como antes, Claude tomó la iniciativa de organizar las pruebas y los testigos. Me preguntó qué haría si, a pesar de todo esto, ella seguía sin admitir su culpa, ya que en ese caso no habría posibilidad de rehabilitación. No lo había pensado. No creo que Remy, siendo una mujer inteligente, se negara obstinadamente incluso después de todo esto. Claude sugirió que anular el compromiso como castigo sería una opción para cambiar la mentalidad de Remy. Dijo, mi hermana es así, una vez que se obstina, se vuelve muy terca. Sí. Entonces, de hecho, romperé el compromiso. Sin embargo, como ella era una mujer excelente, creo que le sería fácil, incluso si se retirara al campo, crear logros rápidamente con su ingenio y habilidad, y regresar a la sociedad noble. En ese momento, una vez que se haya purificado, la oposición de los nobles nacionales habrá desaparecido y la acogeremos en la familia real. Si el compromiso se rompe, por si acaso Remy se corrompe y se encierra, Claude, anímala. ¿Podré yo manejar a mi hermana mayor? En ese momento, no dudé. Pensé que Remy, al final, se rendiría y se inclinaría, aunque fuera por las apariencias, y que eso sería el fin de la exhibición pública. Creía que podríamos reconstruir los recuerdos de nuestros días de estudiantes hasta la graduación, y que unos años después de dejar la academia, podría casarme con Remy. Pensaba que ya no tendría que sentirme inferior como antes,
y que al perdonar los defectos de Remy, podríamos tener una relación de igualdad. Así, lo pensaba. Nunca imaginé que ella se mantendría tan obstinada hasta el final. Quería susurrarle, por favor, admítelo, pero con Pina aferrada a mi brazo, no pude hacerlo. Pina olía más dulce que de costumbre a su perfume, y la idea de no cumplir lo que ella deseaba me llevó a ignorar la sensatez que se suponía había cultivado como príncipe heredero. Remy no admitía ni un solo crimen. Parecía como si realmente no tuviera la menor idea de lo que se le acusaba. Sus palabras, diciendo que no había hecho daño a Pina, parecían la verdad. Y cuando dijo, no estoy celosa, sentí que mis sentimientos por ella también eran negados, mientras la embriaguez se transmitía desde Pina, que estaba aferrada a mi brazo, me di cuenta de que había pronunciado la anulación del compromiso, algo que solo había considerado como una posibilidad remota. Pero, también había pensado en esta situación. Si fuera Remy, estoy seguro de que convertiría a ese pueblo rural en una ciudad próspera y llamativa, y con esos logros, la restablecería como mi prometida. Todo estaría bien. Remy espiaría sus errores pasados y cambiaría su corazón, y yo la acogería, sería una hermosa historia y el pueblo la aceptaría bien. El duque Graupner estaba mucho más decepcionado con Remy de lo que había anticipado, y le había dado un pueblo abandonado sin un solo habitante como feudo, incluso la había desheredado, pero yo sabía que ella no era una mujer que se rindiera por tan poco. ¿Por qué? Porque Remy me amaba tanto como para hacer esas cosas. Por eso no abandonaría sus sentimientos por mí por algo así. Al principio, todo iba bien. Solo escuchaba historias de cómo Remy se esforzaba desde la nada, e incluso sentía una sensación de superioridad al pensar que se estaba esforzando tanto para volver a mi lado. Además, después de eso, las solicitudes de nobles de todas partes llegaban a Pina, quien se había graduado de la academia. Mientras viajaba por varias regiones como tutora de la doncella estelar, revitalizaba tierras de cultivo empobrecidas y restauraba fuentes de agua en declive, y cada vez, Pina y nosotros recibíamos aplausos. Después de un tiempo, Pina quiso viajar al extranjero, y además, ir a cazar monstruos. Cuando seguí rechazando su petición, su actitud empeoró. Empezó a ganarse la antipatía de la gente, y lo que antes se le perdonaba como doncella estelar no contaminada por la nobleza, por su ligera falta de modales, rápidamente se convirtió en una tonta que, a pesar de llevar más de un año en la nobleza, no tiene modales decentes. Aún así, de vez en cuando se le pedía que usara su poder como doncella estelar, pero al parecer, el poder de Pina como doncella estelar era mucho más débil de lo que se describía en las leyendas, y a menudo recibía reacciones de decepción. Entonces Pina se enfurruñaba aún más y hacía rabietas. Mi poder es débil por culpa de Will y los demás, que no me acompañan en mi entrenamiento. Aunque le decía que tenía deberes como príncipe heredero, Pina no lo entendía. Incluso cuando le preguntaba si quería cazar bestias mágicas en el camino de un trabajo encargado, ella se negaba con una razón incomprensible: este lugar ni siquiera aparece en el mapa, y no hay eventos, así que está bien. Varias veces le dije, entonces, sería bueno que fueras con caballeras durante varios días, pero ella no quería que hubiera mujeres. Aunque fuera una candidata, por las apariencias, no podía permitir que pasara la noche con solo hombres, sin importar la razón. A pesar de eso, ella no se convencía y se enfadaba. Esto se repetía una y otra vez. Cuando me cansé de Pina. Mucho antes de lo que había previsto, los logros de Remy comenzaron a ser reconocidos. En contraste, mi territorio directo comenzó a declinar poco a poco. Si hay una ciudad próspera que ha comenzado a desarrollarse un poco más lejos, un aumento repentino de empleo puede causar este tipo de cambio demográfico, está dentro de lo aceptable. Aún así, los celos hacia Remy, que creía haber superado hace mucho tiempo, resurgieron. Ah, después de todo, eres increíble en todo lo que haces. Solo pude soltar una risa seca y autocrítica. Pina, cuando era estudiante, me parecía más linda. Incluso sus caprichos, aunque me irritaban, pensaba que no hay remedio, y trataba de escucharla. ¿Por qué a esta chica podía amarla con tranquilidad? A diferencia de Remy, nunca me sentía miserable, y por eso pude involucrarme sin pensar en nada. Seguramente, por eso siento que me gusta Pina. Si Remy hubiera regresado a mi lado, habría pensado en tenerla como concubina o amante,
ya que no parecía del todo infeliz. Porque si Pina estuviera allí, Remy sentiría celos. Por supuesto, nunca tuve la intención de casarme con ella, como me habían dicho los nobles que me apoyaban. Pero debería haberla querido lo suficiente como para desear que estuviera a mi lado en el futuro. Ahora, cada vez que me pide algo que, por mucho que lo piense, está fuera de lo común, la irritación me hace querer levantar la voz. Pensaba que era tonta, que sus defectos y su inferioridad a mí eran adorables, pero ahora es más lenta que un perro y me irrita. Cuando el comercio con los demonios comenzó a prosperar, el nombre de Remy, quien se había convertido en la artífice de ese intercambio, fue mencionado por el encargado de asuntos exteriores. Remy había acogido sin distinción a los desamparados en su pueblo, y entre ellos se encontraban un buen número de demonios. Al parecer, los demonios vivían discretamente en la sociedad humana sin que los humanos se dieran cuenta, y el líder de los demonios se encariñó con Remy por haberlos salvado y haberles dado un medio de vida, lo que llevó al inicio de este comercio. Los productos que se ofrecían en el comercio con los demonios incluían hierbas medicinales que eran ingredientes para elixires que curaban la mayoría de las enfermedades, piedras mágicas de alta calidad que no existían en nuestras bestias mágicas, y cristales mágicos procesados a partir de ellas, además de una serie de artículos que podrían causar guerras si fueran llevados a otros países. Remy está involucrada incluso en asuntos que pueden afectar el poder nacional como este. Ya es suficiente, le dije a mi padre, quiero restablecer a Remilia como mi prometida con este logro. Sin embargo, no fue aprobado. Cuando pregunté por qué, me dijo que no había forma de convocarla. Para decidir la prometida de la familia real, obviamente no basta con enviar una carta y listo. Considerando las consecuencias de este incidente, la familia real, por ejemplo, yo mismo, no puedo dar la impresión de rebajarme visitando a Remilia para obtener su consentimiento para el compromiso. Eso lo entiendo. Además, Remy había sido desheredada de la casa ducal por ese incidente. Aunque todavía tenía el estatus de noble, había sido desheredada y existía como una casa independiente separada de la casa ducal de Graupner. Por lo tanto, la orden de comparecencia en la corte, que se aplicaba a los condes y superiores, no podía usarse. Aunque se le ordenó comparecer en la corte mediante una carta normal, al parecer ya había sido rechazada con un pasaje de la ley del reino que permitía a los nobles con feudos en lugares remotos que cumplían ciertos criterios rechazar las órdenes de comparecencia. Aunque es una ley para proteger a las familias nobles pobres y de nombre, que no pueden permitirse los gastos de comparecencia, en este momento me resulta molesta. Las órdenes de comparecencia para acusar de un crimen no pueden ser rechazadas, pero no se pueden usar para nuestro propósito actual. Remilia, la actual baronesa, quien fue la artífice del puente comercial con la raza demoníaca, será ascendida a vizcondesa el próximo año basándose en este logro. Entonces, sí, en ese momento intentaré negociar la restitución de su prometido. Ella no solo ha crecido en la sociedad noble, sino que también ha incursionado en el comercio, así que habrá madurado como mujer. Majestad, gracias. Si hay un ascenso, no se puede evitar ir a la capital. En ese momento, creí con todo mi corazón que todo volvería a ser como antes con Remy, no, que todo se arreglaría de la mejor manera, tal como yo deseaba. Pero, ¿qué es esto? Remilia apareció en la reunión de confraternización con los demonios. Vestía un atuendo que evocaba la belleza escalofriante del rey demonio, una belleza que no era humana, un vestido con un degradado de negro a azul, el mismo color del cabello del rey demonio, que le quedaba a Remy con una belleza desesperante. Y luego, una tras otra, se revelaron las verdades del pasado. Todo lo que creí, todo aquello en lo que me apoyé y que hirió a Remy por mi fe, era una farsa. Remy nunca hizo nada para herir a nadie por celos. Tú lo planeaste todo. Maldita mujer. Maldita, maldita, maldita. Estás celosa porque soy feliz. Es tu culpa por ser una estúpida. No me vengas con tus rabietas. Pina, sin importarle las apariencias, se abalanzó sobre Remy, a pesar de que era su propia culpa. El rey demonio la derribó y le acarició la cabeza para tranquilizarla. Es cierto que me entristeció que me acusaran de un crimen que no cometí y que nadie me creyera, pero ahora soy feliz. Pina, me sobornaste con dinero y usaste tu cuerpo para hacerme parecer una villana, pero haciendo eso, Pina,
no puedes ser feliz, ¿verdad? Aunque me denigres, aunque manipules los sentimientos de la gente con hechizos, tú misma no serás amada, esto es tan triste y me das tanta pena, Pina. Remy no guardaba rencor a nadie. Ah, lo sabía. Esa chica que sonreía alegremente a mi lado, que también salvó mi corazón, no haría algo así. Remy, que incluso sentía compasión por Pina, no había cambiado en nada desde su infancia. Cada vez que escuchaba que había acosado cruelmente a la doncella estelar por celos, me sumergía en un placer oscuro pensando, cuánto me quiere, y al mismo tiempo me avergonzaba de haberme decepcionado pensando, cómo Remy podría hacer algo así. Remy, desde el principio, no había hecho nada. Días después de la velada, mi padre, el rey, me permitió disculparme con Remy. David, Stefan y Claude hicieron la misma petición que yo. Pina no era la doncella estelar. Para ser exactos, un demonio había poseído a la doncella estelar. Para evitar que la fe del país en la doncella estelar se tambaleara, se dijo que un demonio había suplantado el nombre de la doncella estelar, y la verdad se mantuvo en secreto. Querer disculparme era solo un acto de autosatisfacción para sentirme mejor. Yo, y ellos, sabíamos que Remy no se negaría y nos aprovechamos de eso. Cuando la vi en persona, bajo la luz, Remy lucía una belleza radiante, con su cabello rubio oscuro y sus ojos de un azul brillante como el mar. Sus ojos me miraban con tristeza. Tenía la misma mirada cuando la interrogué sobre el acoso a Pina. ¿Por qué no escuché más su versión? El arrepentimiento me invadía cada vez más con el tiempo, hasta el punto de sentirme aplastado por la autorrecriminación. Adiós, príncipe Williard. Se suponía que solo iba a disculparme, pero frente a Remy, empecé a suplicar y a dar excusas de forma patética. No, hubiera estado bien ser patético, miserable, incluso si hubiera sentido inferioridad ante una prometida demasiado brillante, si hubiera podido estar con Remy. Remy se levantó de su asiento como para escapar de mi mano que intentaba tomarla, y salió del cenador. Al fondo, se veía el jardín donde jugué con Remy de niño. Las flores habían cambiado, pero el paisaje se superponía con aquel entonces, y Remy, de pie allí, era cruelmente hermosa. Will. Escuché la voz de la pequeña Remy. Lo sé, es una alucinación. En realidad, en medio del jardín en plena floración, el rey demonio abrazaba a Remilia y la besaba suavemente. Vi una escena tan hermosa como el final feliz de un cuento. Yo también deseaba tener ojos que pudieran ver las mentiras como tú. Así no me habría dejado engañar por esa mujer y no habría herido a Remy. En este punto, mi incapacidad para superar la envidia y lamentar el pasado es tan grande que no tiene remedio. Quisiera morir, pero si muriera, Remy se entristecería. Esto no es un deseo, la amable Remy seguramente lloraría por mí, su amigo de la infancia. No puedo causarle más daño. Vivir toda una vida con este sentimiento. Quería un castigo. Un castigo tan severo que deseara la muerte. Un castigo que se ajustara a los crímenes que cometí. Pero eso sería un deseo egoísta de querer sentirme mejor, solo quiero escapar de este arrepentimiento que me vuelve loco. Casi grito, que alguien me mate. Remy. Remy. En cambio, incapaz de soportarlo, su nombre brotó de mis labios. Todo, lo tenía todo, una prometida maravillosa, y el amor y la confianza de esa prometida. Todo. Mientras la observaba reír felizmente en los brazos del rey demonio, solo pude lamentar la magnitud de la felicidad que había perdido y sollozar.